Hola, mis queridos hermanos de la clase formativa Poder, espero se encuentren muy bien, reciban un saludo por parte de un servidor, animándoles y sobre todo, hermanos, animándoles a seguir adelante en su capacitación y formación como siervos en esta clase formativa Poder, que sin duda alguna sé que ha sido de bendición. Ojalá que estén aprovechando cada uno de estos recursos que nuestros hermanos han preparado para ustedes. Y hermanos, hoy vamos a tener una lección más acerca de esta parte que lleva por título Buscando el equilibrio en la vida cristiana. Y el tema que hoy vamos a ver es evitando los extremos que nos desvían. Lo repito, evitando los extremos que nos desvían. Hermanos, dice la Biblia que seamos sobrios y vigilantes. Sobrios y vigilantes. Dice ahí nuestro estudio, si tiene ahí a la mano, por favor, vaya, si no, póngale pausa al video, vaya por su material y por su Biblia, por favor, para estudiar en esta tarde, en esta noche o en este día donde usted esté viendo este video. Y sobre todo, hermanos, pongamos atención a lo que el Señor nos quiere dar. Seamos sobrios y vigilantes. Dice así nuestro estudio. Una de las frases que se repite en el Nuevo Testamento como un consejo directo de los apóstoles a los cristianos, sobre todo cuando se refieren a los últimos tiempos, es la frase de ser sobrios y velad. Era un consejo que los apóstoles le decían a los cristianos, ser sobrios y velad. Dice 1 Tesalonicenses 5 y 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Y dice después, y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Dice después, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y de la esperanza de salvación, como hielo. Pero también dice después, 1 de Pedro 4:7, más el fin de las cosas, más el fin de todas las cosas acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y también dice 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La frase sed sobrios y velad era algo que se referían a los últimos tiempos. Dice ahí nuestro estudio. Es una frase corta pero muy importante, pues es algo que necesitamos toda la vida cristiana. La palabra sobrio, en su original griego, significa estar libre de influencia de productos embriagantes. Y se usa figuradamente en el sentido de evitar aquellas influencias que nos hacen perder el control, que nos llevan a salirnos de nuestros cabales, que nos alejan de la sensatez, que nos entorpecen y nos hacen caer en estupor, letargo o aturdimiento. Por esto se nos instruye también a velar, o sea, estar alertas, ser vigilantes de nuestra vida. Si queremos crecer en madurez cristiana y que nuestro carácter vaya cambiando a parecerse al de Cristo, entonces no solo debemos seguir el parámetro correcto o medirnos con la regla correcta, sino también debemos mantenernos en nuestros cabales, sobrios, no ebrios. Miren qué interesante, sobrios, no ebrios, equilibrados, vigilando nuestra vida, pues existen extremos de los cuales debemos cuidarnos. En nuestro camino para desarrollarnos y ser mejores cristianos, hay desviaciones que podemos tomar si no nos fijamos bien, o quizás ya eso nos está pasando. Estamos tomando desviaciones que podemos tomar y que no nos estamos fijando bien, o podemos comenzar a desequilibrarnos. Nuestros buenos deseos de hacer las cosas como Dios quiere, cuando tenemos poco conocimiento de esto, pueden llevarnos a extremos que son perjudiciales para nuestro crecimiento cristiano, y muchos cristianos viven así, en el extremo de las cosas. Algunos de estos extremos parecen muy buenos, muy santos o muy cristianos, pero no lo son cuando los analizamos a la luz de la palabra de Dios. Existen muchos cristianos hoy en día que se han inclinado a alguno de estos extremos, deteniendo así su desarrollo cristiano para luego desviarse, terminando por desvirtuar su cristianismo y perdiendo el rumbo de lo que Dios realmente quería que hicieran. O sea, dejan de imitar el carácter de Jesucristo. La corriente de un cristianismo desequilibrado en algunas iglesias llega a ser tan fuerte y tan ciega y tan falta de autocrítica que los nuevos cristianos o los jóvenes que van creciendo en ambientes así, tarde o temprano se disolucionan de ese tipo de cristianismo y abandonan la vida cristiana.
O por el contrario, se vuelven más radicales en el mismo tiempo, el mismo modo, equivocado de practicar el cristianismo. Se equivocan y llegan a vivir un cristianismo así. Siempre que el modelo de vida que Dios ha establecido para nosotros se altera, vienen problemas. Siempre, hermanos. Cuando no buscamos el sano equilibrio de la palabra de Dios, que nos describe el cristianismo verdadero, evitando también los extremos, entonces, por más deseos que tengamos de agradar a Dios y hacer el bien, no lo lograremos y nos desviaremos de lo que Dios realmente quiere de nosotros. Por eso, vamos a hacer estas preguntas, meditemos en estas preguntas. ¿Cuál es el equilibrio que debemos buscar en la vida cristiana? ¿Cuál es el equilibrio que debemos buscar en la vida cristiana? ¿Qué extremos debemos evitar en nuestra vida cristiana para que podamos realmente seguir creciendo y no desviarnos? Bueno, vamos a responder entonces estas preguntas. Hay que buscar un equilibrio en nuestra vida cristiana, pero el extremo, eso puede ser un error. Y como lo vamos a ver, hermano, nos puede llevar a extremos muy graves en nuestro cristianismo y dañar nuestro concepto de cristianismo. Así que, como dice ahí nuestro estudio, estudiemos algunos de los extremos o desviaciones más comunes. Hay otras, pero estas engloban las demás, de hecho. Vamos a estudiar algunos extremos o desviaciones más comunes y dañinos, de los cuales nos previene la palabra de Dios y el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Primer extremo, hermanos, el extremo del legalismo. El extremo del legalismo. Dice ahí nuestro estudio. Podemos definir el legalismo como una actitud de énfasis desmedido en el cumplimiento del conjunto de reglas o normas, en el que la persona no depende de la gracia de Dios para vivir en santidad, agradando a Dios, sino que depende de los esfuerzos personales para cumplir las normas, agradando a otros o a sí mismo, edificando una justicia personal basada en las obras que termina produciéndose en orgullo personal y desviándolo a la hipocresía o a la simulación. Repito ese principio. Se edifica una justicia personal basada en las obras que termina produciéndole a esa persona o a ese cristiano un orgullo y desviándole a la hipocresía o simulación. La legalidad, que es diferente al legalismo, por supuesto, la legalidad se distingue del legalismo. Es que en que la legalidad es el cumplimiento de la ley de Dios, buscando ajustar siempre la vida a la misma por amor, o sea, la ley por amor, atendiendo al espíritu de la misma. En tanto, esa es la diferencia, en tanto que el legalismo es una esclavitud a la letra de la ley para cumplirla, dejando a un lado el espíritu o intención con el que fue dada y cuyo cumplimiento no es motivado por el amor. Esa es la razón del legalismo, un mero cumplimiento sin razón, solo por hacer las cosas, sin pensar las cosas, sin hacerlas por hacer, y hacerlo de manera minuciosa para que todo se cumpla y así sea como lo dice el papel. Y eso no es lo correcto, sino que esto debe afectar nuestra vida entonces para vivir de una mejor manera. Así que vamos a ver entonces, hermanos, las características y frutos del legalismo. Vaya viendo y vayamos analizando nuestra vida si es que hemos caído en el legalismo. Y bueno, para esto vamos a revisar Gálatas 5, 6, Gálatas capítulo 5 y el capítulo 6 y luego del versículo 11 al 16. Muy bien, les pido que vayamos para allá, por favor, Gálatas capítulo 5, primeramente, y vamos a leerlo de manera rápida y ágil. Y pongamos mucha atención. Dice así, Gálatas 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice después, he aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha, prácticas religiosas. Y otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, de que Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Pero nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corrías ven, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama.
Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea, porque esta doctrina se había metido por otras personas. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Y claro, porque Pablo era judío, y si él predicaba esto, todavía de todas maneras lo estaban persiguiendo. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque todavía la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y finalmente, dice Gálatas 6, del 11 al 16, mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Miren, hipocresía. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y de todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean ellos y al Israel de Dios. Dice ahí nuestro estudio. En esta epístola Pablo nos está contrarrestando las ideas judaizantes de personas que habían enseñado a los hermanos de Galacia que, además de creer en Cristo, los hermanos debían guardar la ley de Moisés. Y en parte era circuncidarse, observar las fiestas judías, guardar el sábado, entre otras cosas. Para ser salvos, ellos buscaban que, ok, somos salvos, pero teníamos que hacer algo más como para cumplir con esa salvación o para que se haga repleta esa salvación y que se demuestre que somos salvos. Eso es un error. Esto había confundido a los hermanos, por lo que Pablo les aclara las cosas. Aquí vemos cómo salen a la luz las características y resultados de este legalismo. Estas corrientes judaizantes siempre han estado presentes a lo largo de la historia y se presentan de distintas maneras, pero siempre tienen el componente del legalismo o nos llevan a él. Según estas enseñanzas, no es suficiente haber creído en Jesucristo por medio de la fe y ser salvos por gracia, sino que también debemos guardar en mayor o menor medida la ley de Moisés. Era algo que lo que enseñaban a los Gálatas y tristemente ellos se dejaron llevar o lo confirmaron según ellos. Sin embargo, no solamente los judaizantes promueven el legalismo. En la iglesia cristiana puede haber legalismo cuando se llega a confiar en que el cumplimiento de un conjunto de reglas o normas, incluso algunas que no están en la Biblia, son las que harán de nosotros mejores cristianos. Se comienza a enseñar una santidad o moralidad que depende de los propios esfuerzos personales, que se busca por deber y no por amor a Dios. Esto lleva a los cristianos a enredar la letra de ley y a juzgarse unos a otros. Conduce a una justicia personal basada en las obras y no en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Dejan a un lado lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Desvía a los creyentes lejos de la gracia y el poder del Espíritu Santo,
que es lo único que nos puede llevar a santificarnos verdaderamente. Por eso en la Biblia nos previene de este peligro del legalismo y muestran sus frutos. Por eso ahí están, después, en este capítulo, un estudio rápido en qué elementos vemos este legalismo. Primero, el legalismo esclaviza, siendo que ya tenemos la libertad en Cristo, gracias a Dios. Segundo, el legalismo busca la justificación delante de Dios por medio de la observancia de la ley, como si lo que Cristo hizo por nosotros no fuera suficiente. Qué triste. El Señor ya lo dio todo y murió por nosotros, y todavía, según nosotros, dándole o creyendo que hay que hacer más cosas. Eso es injusto también, ese es menosprecio al sacrificio de Cristo. Siguiente, el legalismo lleva a menospreciar la gracia de Dios. Usted ahí después, de manera más tranquila, estudia esas porciones. El legalismo también desvía de la verdad, se propaga como levadura, fermenta poco a poco, o fermenta la vida poco a poco con falsedades. Por eso tengan mucho cuidado con las cosas que recibimos en redes sociales, en estados, en todos nuestros medios, porque esas cosas son muy pequeñas, empiezan a instalarse poco a poco y después se hacen algo muy grande en nuestro corazón y en nuestra mente. El legalismo, siguiente, el legalismo provoca maltrato al prójimo, causa que nos volvamos críticos, mordaces de los demás, produce vanagloria, ¿no? Levantarnos y decir yo sé más que tú, o esto, mira, este es nuevo. Produce vanagloria, causa que irritemos e envidiemos al prójimo. Nos aparta de la práctica del mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Miren, qué terrible. Siguiente, el legalismo quiere obligarnos a sujetarnos a ciertos mandamientos que no son para los cristianos, ¿verdad? Solo para quedar bien con los hombres. Solo son para que me vean y que sepan que estoy haciendo bien las cosas. Siguiente, el legalismo produce hipocresía. Porque los que quieren imponernos que guardemos la ley de Moisés, en realidad tampoco lo hacen. Y no lo están haciendo. Siguiente, los que promueven el legalismo solo buscan someternos a sus enseñanzas para decir que lo lograron y obtener gloria personal. Y decir, vaya, cumplió. Pero la verdad es que no. Así que, hermanos, necesitamos analizar estas partes del legalismo. Mira, pero no es la única porción. Ahora vamos a analizar Lucas 18, 9 al 14. En un momento te voy a pedir, por favor, que pongas pausa a este video y lo leas con detenimiento, porque después viene una exploración bíblica. Así que, por favor, pon pausa a este video, busca primero, por supuesto, esta porción, pon pausa y léelo con detenimiento, Lucas 18, del 9 al 14. Muy bien, hermanos, ojalá hayan podido leer esta porción, que es muy importante. Dice ahí, notemos las palabras, dice nuestro estudio, notemos las palabras del fariseo en esta parábola de Jesús, en esta oración, ¿verdad?, que hace aquí. Se describe muy bien cómo es el legalismo y los resultados que trae. Ahora, viene después una exploración bíblica, Lean, por favor, como ya lo hicimos, Lucas 18, 9 al 14, y anoten en sus propias palabras las características y los resultados del legalismo que nos muestran la palabra de Dios. Nuevamente te voy a pedir que pongas pausa al video y que vayas resolviendo cada uno de estos versículos y vayas respondiendo las características y resultados del legalismo que nos muestra la parábola. Adelante, hermanos, tomen el tiempo. Muy bien, hermanos, espero ya hayan hecho esta exploración bíblica. ¿Y cuáles son las características? Miren, rápidamente, dice el versículo 9, que algunos de ellos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Bueno, ¿cuáles características y resultados del legalismo hay en esta parábola? Bueno, primero una característica es que estas personas legalistas se confiaban en sí mismos como justos. O sea, se creían personas rectas, honestas, derechas, y lo otro, cosa que no tiene que ver después lo anterior nada, ¿qué hacían después? Menospreciaban a los otros. Eso no es justo, eso no es ser recto, no es ser derecho. Pero qué triste que esas personas confían en sí mismos como justos y no, yo estoy bien y tú estás mal. Qué terrible. Pero lo peor dice que menospreciaban a los otros. Qué terrible. Pero después dice el versículo 11. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano.
¿Qué características encontramos aquí? Bueno, mira, es muy interesante porque creían ellos que no había pecado en sus vidas. Ellos creían que ellos en nada había un pecado en sus vidas, sino que al contrario, eran ellos perfectos, íntegros, intachables, cosa que no es cierto a la luz de la Biblia. Pero mira, lo más interesante dice al principio, dice, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Sabes qué nos dice? En pocas palabras, que él estaba orando, pero a él, para sí. No era Dios, era para él. Qué interesante esto. Pero esa es otra característica que vemos. Solo se habla de él, solo piensa para él, ora para él y nunca Dios. Aunque suene un poco extraño, pero esto es lo que significa. Oraba consigo mismo. Qué triste. Versículo 12 dice que confiaban en la propia justicia por cumplir con las normas, ayunar, diezmar, porque el versículo 12 hasta dice el número, ayuno 2 veces, doy diezmos de todo lo que gano. Pero bueno, ellos confiaban en su propia justicia por meramente cumplir con las normas. Y dice el versículo 14, os digo que este descendió, o sea, el publicano, que dice el 13 que él estaba de lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, se golpeaba su pecho y él decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y llega el 14, donde estas personas dice de esto, de ellos, os digo que este descendió a su casa justificado, o sea, el publicano, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La característica y resultados del legalismo en esta parábola, dice el versículo 14, creer que somos justificados. Creer que somos justificados. Y es una persona altanera que invadió su corazón el egoísmo, la arrogancia. Y también se puede leer así, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. O sea, el otro no, porque creyó que era justo, era una persona así, que hacía todas las cosas bien, pero la verdad es que no. Ahí están las características y resultados del legalismo de esta parábola. Dice ahí nuestro estudio. También esta parábola nos muestra cómo es el legalismo. El legalismo provoca autosuficiencia personal, nos lleva a menospreciar a las demás personas, en especial en los que no cumplen las normas como nosotros. Siguiente, el legalismo es la confianza en la propia justicia. Justicia que brota del propio cumplimiento de la ley o de las normas, especialmente aquellas normas que tienen que ver con prácticas o ritos externos, nada más. El legalismo conduce a la comparación con los demás. Como decía este fariseo, yo no soy como aquel, ay qué bueno que no soy como aquel, ay qué bueno que no practico las cosas como aquel. El legalismo conduce a la comparación con los demás y nos lleva a sentirnos superiores a ellos. Y eso es triste. Y eso causa una actitud que se le llama orgullo. Orgullo intelectual, orgullo de nuestra experiencia, porque tenemos más años y los demás apenas están creciendo. La verdad, eso es triste. Pero ahora, hermanos, en este legalismo, en nuestro siguiente punto, tiene que haber un equilibrio cristiano. Tiene que haber un equilibrio de lo que estamos haciendo. Dice ahí nuestro estudio. En estas mismas porciones de la epístola a los Gálatas, que ya estudiamos, Pablo describe las características del cristianismo. Sin legalismos, que es depender de la gracia de Dios y la obra de Jesucristo por nosotros. Es obedecer a Dios por amor y entregarnos personalmente al dominio del Espíritu Santo, quien es el que nos lleva a la santificación y a mostrar amor a nuestro prójimo. Dice ahí por eso nuestro estudio, en este equilibrio cristiano. El cristianismo verdadero es libertad, no esclavitud. Una libertad de la ley y del pecado, y gracias a Dios por ello, que Cristo logró por nosotros. Dios nos ha hecho sus hijos por pura gracia, no por nuestra justicia personal, lo bueno que seamos, lo puntual inclusive que lleguemos a los cultos, la manera en que nos vistamos, es por gracia de Dios y no por nuestra justicia personal. No debemos usar la libertad para libertinaje, que es diferente. O sea, no debe usarse como excusa para hacer cosas indebidas y pecar contra Dios. No es una carta abierta para el pecado, ¿no? Ya soy hecho justo, ya soy limpio, entonces hago lo que quiero. No es un cheque en blanco para pecar. El cristianismo, dice nuestro siguiente punto, es una fe que obra por el amor.
el servicio mutuo por amor a los demás. Eso es la parte equilibrada del cristianismo que necesitamos vivir y que si los practicamos poco a poco o de tajo nos iremos alejando del legalismo. Siguiente principio. Es buscar andar en el espíritu, el equilibrio cristiano. Es buscar andar en el espíritu, esto es, dominados por él, no satisfaciendo los deseos de la carne. Siguiente principio. En el cristianismo verdadero, el Espíritu Santo nos guía a la santificación. El Espíritu produce en nosotros su fruto de virtudes. Así nos apartamos de las obras de la carne. Eso es santificación, no es como nos vestimos, como les decía, ¿no? No es que tan puntual lleguemos a las reuniones, aunque son cosas muy importantes. No es qué tanto sabemos de la Biblia o qué tantos versículos conocemos. No es que tanto somos más grandes que los demás mientras otros están ahí apenas creciendo. Eso no es la santidad. La santidad, recuerden, eso la produce el Espíritu Santo y vemos sus virtudes y nos apartamos de la obra de la carne. También, siguiente principio, el cristianismo verdadero consiste en crucificar nuestra carne con nuestras pasiones y deseos, o sea, es poner nuestra carne bajo el dominio de Jesucristo. Y es ahí, hermanos, donde tenemos victoria contra los pecados que están acechando nuestra mente, nuestro corazón, si los crucificamos y los ponemos bajo el dominio de Jesucristo. También, el cristianismo verdadero, hermanos, es practicar la humildad, el ser humildes, ser sencillos, el reconocer a los demás, el poder estar cerca de Dios, el que no es que ya sé mucho, sino Señor, ¿qué me vas a ayudar? ¿Qué me vas a enseñar con la palabra de Dios? Sino decir, no, ya lo sé, sí, esa parábola ya la conozco, sino con toda humildad. Siguiente, es el reconocimiento de nuestra propia condición y de nuestra necesidad de Dios. Y por último, en este punto, el verdadero cristianismo es gloriarse en la cruz de Cristo. O sea, sentirse muy satisfecho con base en lo que Cristo hizo por nosotros y no por lo que uno mismo ha hecho. Así que, hermanos, cuidado con ese legalismo, ese llegar a esa parte de ser legalistas. Y la verdad, eso nos lleva a una triste vida infructuosa y creer que somos mejor que los demás. La verdad es que no es así. Pero miren, vamos a ver el siguiente extremo que nos puede llevar a ese cristianismo que Dios no quiere. Bueno, segundo lugar, el extremo de la religiosidad. Es diferente, el legalismo a la religiosidad. Van un poquito de la mano, pero sí se diferencian en diferentes cosas. El extremo de la religiosidad. Podemos definir entonces, queridos hermanos, la religiosidad como una actitud de énfasis en el cumplimiento de los ritos religiosos o prácticas piadosas externas, que relega o abandona la entrega sincera a Dios y la práctica de virtudes del carácter y de un estilo de vida agradable a Él, tanto en público como en privado. Esa es la religiosidad, una actitud de énfasis en el cumplimiento de los ritos religiosos o prácticas. La diferencia, por ejemplo, el legalismo nos lleva a querer que todo se cumpla, a querer que todo se haga, pero acá es un énfasis en el cumplimiento de los ritos religiosos y prácticas piadosas externas, que se relega y lo abandona, pues por supuesto, de una entrega sincera a Dios. Ahora, ¿cuáles entonces son las características y frutos de la religiosidad? Muy bien, te voy a pedir por favor que leas Isaías capítulo 1, versículos 10 al 20, que pongas pausa en el video, por favor, y que puedas leer con todo detenimiento Isaías capítulo 1, versículos 10 al 20, y regresamos para seguir estudiando y ver estos puntos de la religiosidad. Adelante, hermanos. Muy bien, espero que hayan leído la porción de Isaías 10 al 20, una porción muy interesante, y cómo Dios le dice al pueblo que inclusive ya estaba harto de los holocaustos y cómo cumplían las cosas de manera religiosa, cuando ese no era el propósito que Dios había dado sobre esos ritos. Dice ahí nuestro estudio, aquí Dios les habla a su pueblo estas duras palabras de las cuales debemos aprender. En aquella época, Dios mismo les había instruido a realizar ciertas prácticas o ritos. Estos ritos eran medios para acercarse a Dios, que requerían realizarse de corazón, con una buena actitud interna. No eran fines en sí mismos,
aunque ya después lo tomaron como eso, ¿no? Un fin. Sin embargo, a los israelitas les sucedió algo que ha venido sucediendo a través de la historia de la humanidad. Ellos olvidaron o dejaron de lado el espíritu, la razón o propósito por los cuales le dieron los ritos de la ley y se concentraron en la mera práctica de los mismos. Aquellos hombres convirtieron el medio en un fin, de manera que ofrendaban por hacerlo, o sacrificaban porque tenían que hacerlo, guardaban el día de reposo o se circuncidaban porque era la costumbre. Pero no buscaban a Dios de corazón. Su forma de vivir, su carácter no cambiaba, por lo que cayeron en hipocresía. Uno de los ejemplos más claros de esta religiosidad puramente externa lo tenemos en el grupo de los escribas. En ese grupo de los escribas, que realmente los escribas y fariseos siempre estaban oponiéndose a Jesús. Así también está sucediendo en nuestros días, querido hermano. Muchos piensan que el cristianismo consiste en el cumplimiento de ritos, pero no es así. El verdadero cristianismo tiene que ver con una búsqueda de corazón a Dios sincera, que influye en nuestra manera de vivir. En esta porción que se leyó con anterioridad, se describe la religiosidad. Primer punto, la religiosidad es el cumplimiento puntual con prácticas y ritos, pero en donde la vida personal llega a ser de desobediencia a Dios. ¿Sabe, hermano? Dice ahí después, produce hipocresía. Usted puede orar, usted puede leer la Biblia, usted puede estar congregándose, usted puede llegar puntual a los cultos, usted puede tomar X cursos de nuestra iglesia, pero su corazón puede estar lejos de Dios. Y nos puede llevar a la hipocresía y en pura apariencia, en vestimenta, en nuestra forma de hablar de manera externa, pero en el mero cumplimiento de prácticas y ritos nos puede llevar a la desobediencia, porque las desconectamos de lo que Dios realmente quiere que hagamos con ellas. Y segundo principio, en esta porción se ve la religiosidad. ¿Por qué? Porque la religiosidad trae un rechazo de parte de Dios de aquellas prácticas religiosas cuando se realizan con ese mal corazón. Además, causa que Dios se niegue a contestar las oraciones. ¡Qué tremendo! Se niegue el Señor a contestar las oraciones, de tal manera que el Señor les decía: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Quería que esas cosas se fueran a un lado, pero la realidad es que ellos lo hacían de manera constante y practicando. Así que ahora analicemos otra vez otra porción. En Isaías 58, 1 al 14. Les pido que nuevamente pongan pausa, por favor, al video, lean con detenimiento esta porción y analicemos y veamos la religiosidad que el Señor nos está hablando el día de hoy. Adelante, hermanos. Muy bien, una vez que pudieron revisar Isaías 58 del 1 al 14, vamos a estudiar esta porción. En esta porción nuevamente Dios exhorta al pueblo porque ellos querían buscar a Dios y acercarse a Él por medio de prácticas como el ayuno, pero con una conducta desagradable ante sus ojos. Dice ahí los principios. Aquí vemos que por religiosidad las personas esperaban que Dios responda por el simple hecho, miren que hasta en parte que infantiles, por el simple hecho de haber cumplido ciertas prácticas religiosas. Y eso es algo que a veces nosotros practicamos. Ya oré, Señor, ¿por qué no vienen las bendiciones? Ya leí mi Biblia un capítulo diario como nos enseñan los pastores y eso, ya, y luego, ¿cuándo viene el trabajo y cuándo vienen las bendiciones? Como ya, si por el simple hecho de, aunque es muy importante, claro, de orar, de leer la Biblia, ya, el día siguiente, el martes que hicimos nuestro devocional, ya venga por automático las bendiciones de Dios. Eso no es cierto, pero el pueblo se enojaba y decía, pues, ¿qué pasó, Señor, si hicimos estas cosas? A ese grado nos lleva la religiosidad. Principio número 2, la religiosidad se manifiesta en que las personas terminan buscando sus propios intereses y no a lo que Dios le interesa. Qué triste, ¿no? Y eso es hasta irónico. Como muchas cosas que uno busca del Señor, o está cerca, o quiere estar cerca del Señor, pero al final nos dejan
no nos acercan a Dios, nos lleva al desinterés de buscar a Dios, por supuesto. Dice después el siguiente principio: además, cuando alguien cae en religiosidad, la persona cumple con las prácticas externas que se espera de ella, pero mantiene malas costumbres en la vida, como la injusticia, la rivalidad, las discusiones o los golpes. Por eso dice Isaías 58:4: he aquí, para contiendas y debates ayunáis, y para herir en el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Estas cosas que ellos hacían, cosas externas, pero eran otros en sus casas, fuera de ellas, insultaban, golpeaban. Y qué triste. Y por último, en este punto, la religiosidad se manifiesta también en asumir posturas externas, pero sin cambios verdaderos en la conducta. Es interesante cómo las personas religiosas, que son así religiosas, tienen apariencia y hablan de cierta manera y no, es que así no es lo que dice el Señor, pero tratan mal al que les pide dinero, trata mal a su esposa, a sus hijos, tiene una conducta que no es correcta en su trabajo. Pero sí, es chistoso, no hay una conexión entre la conducta religiosa y por la conducta que debe tener. Y es que realmente esa conducta religiosa es la que debe aplicar en toda su vida. Pero así es la persona religiosa, solo en ciertas áreas nada más. Cae en hipocresía. Pero miren, ahora vamos a revisar una porción más, que está en Mateo 23. Mateo 23. Ahí vamos a tener nuestro estudio de la exploración bíblica. Y antes de pasar a que ustedes lean esta porción, dice ahí nuestro estudio: en esta reprensión de Mateo 23, en esta reprensión a los religiosos de su tiempo, Jesucristo nos vuelve a mostrar las lamentables prácticas y actitudes de alguien que se ha desviado a la religiosidad, abandonando la sincera búsqueda de Dios. Muy bien, exploración bíblica. Lean, por favor, pongan pausa en unos momentos al video y anota en tus propias palabras las prácticas y actitudes religiosas que Jesús reprueba de los fariseos y escribas. Entonces, lee Mateo 23 y una vez que hayas leído Mateo 23, responde a esta pregunta con tus propias palabras. Responde, por favor, o con tus propias palabras explica estas prácticas o actitudes religiosas y volvemos para continuar con nuestro estudio. Hermanos, ojalá hayan nuevamente hecho esta dinámica. Esto es muy importante, porque no por algo el Señor casi tomó un capítulo completo para exhortar a estas personas. Y esto nos enseña a no vivir un cristianismo así, religioso, ni mucho menos legalista como lo hemos estudiado. ¿Pudo describir cada una de estas cosas? Miren, por ejemplo, versículo 3, no hay tiempo de estudiar todos los versículos, pero con nuestras propias palabras vemos estas prácticas y actitudes religiosas. Versículo 3, ellos decían y no hacen, porque ataban cosas muy pesadas, dice después el versículo 4, que hacen obras para ser vistos de los hombres, ¿no? Y ataban cargas muy pesadas y ellos no las hacían, dice, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, ni con un dedo querían moverlas. Qué triste eso. Es como decirles, yo tal vez como pastor de la iglesia Betel, decirles: hermanos, cada día tienen que leer 15 capítulos de la Biblia. Cada día, porque así tiene que ser. Y tienen que orar 2 horas. Y es algo que yo no hago. Claro, estudio mi Biblia, leo un capítulo, a veces solo estudio 1, 2, 3 versículos porque paso 2 horas, 3 estudiándolo, meditándolo, orando. Pero imagínense si yo hiciera eso. Lean 15 capítulos diarios y oren 5 horas. Y yo no lo hago. Eso es atar cargas pesadas que ni con un dedo quisiera moverlas. Qué triste. Por ejemplo, versículos 6 y 7. Dice que buscaban los primeros lugares. Una persona religiosa siempre quiere ser vista, reconocida, que diga qué es lo que estoy haciendo, porque estas personas, dice la Biblia en Mateo 6 y 7, 23, 6 y 7, que ensanchaban sus filacterias, esas cajitas que los judíos, bueno, en este caso los judíos, los fariseos en ese entonces tenían unas cajitas donde pues ahí guardaban los versículos de la ley que ellos tenían en la memoria y se sabían de memoria. Entonces, mientras más grande estaba esa cajita, ¿qué decía la gente? Ah, mira, este amigo pues tiene mucho de memoria, ¿verdad? Sabe
sabe mucho de la ley, bueno, en ese entonces sabe mucho de la ley, y querían ser reconocidos, ocupaban los primeros lugares y querían ser reconocidos. Qué triste. Y hermanos, en cada uno de estos versículos podamos detectar una vida religiosa. Entre ellas buscaban, por supuesto, que la gente no se acercara a Cristo, los alejaba de Dios, abusaban de los indefensos, dice que comían y sacaban y saqueaban las casas de las viudas. Qué terrible. Abusaban de los indefensos, enseñaban a otros a ser peores que ellos. Fíjense, los hacían doblemente peores que ellos, aquellos que instruían y guiaban. Qué triste. Por eso, hermanos, necesitamos buscar un cristianismo equilibrado. Un cristianismo equilibrado en nuestra vida. Por eso dice ahí el punto B de sus hojas de estudio. El equilibrio cristiano. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? En lugar de la religiosidad vacía, formal y externa, estas porciones nos indican que el verdadero cristianismo es la sincera búsqueda de Dios. Es la entrega a Él que actúa en el estado de nuestro corazón, que causa el cultivo de virtudes en nuestro carácter y la práctica de las buenas obras que Dios quiere. Revisemos nuevamente las porciones anteriores y veamos qué es lo que Dios espera de nosotros. Lo que Dios espera de ti, hermano. Primero, Dios busca que haya cambios en nuestra conducta, que dejemos de hacer lo malo y que practiquemos el arrepentimiento, dando la espalda al pecado y que busquemos aprender a hacer el bien. Es lo que el Señor quiere. Siguiente, el Señor quiere, hermanos, una vida agradable a Dios, haciendo obras justas, o sea, buscar el juicio, practicar la restitución del agraviado u ofendido, hacer justicia al huérfano, amparar, o sea, ayudar a las viudas. Eso es la vida práctica y obras justas. Siguiente, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Es ponernos a cuenta a Dios, esto es, pedir perdón para ser limpiados de nuestros pecados. Y entonces Dios nos bendeciría. También, hermanos, lo que Dios espera de los que le buscan es que hagan cambios en su conducta. Romper con las cadenas del pecado y tratar con justicia al prójimo, dejar las amenazas, dejar de poner cargas injustas a otros y dejar el hablar vanidad. Siguiente, lo que Dios espera es que tengamos generosidad con compartir los bienes y ayudar a los necesitados. También, hermanos, el Señor busca practicar esto a la luz que damos a otros. Esta es la verdad, la verdadera justicia, hacer lo recto y correcto delante de los demás. Siguiente, además, cuando vivimos así, o sea, en justicia, obtenemos la protección de Dios, su contestación y bendición en los días difíciles. Siguiente, la verdadera manera de honrar a Dios es buscando hacer su voluntad y no la nuestra. Pero también, hermanos, al contrario de los fariseos y escribas, el cristianismo verdadero es la obediencia sincera a Dios que se realiza para agradarlo a Él, no para ser vistos. Si tú vas a hacer algo, si vas a ayudar a alguien, si vas a entregar algo, dice la Biblia en Mateo 6, que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda, o sea, que nadie sepa, sino tú dalo. Y no lo publiques, no lo hagas saber a los demás. Si lo haces con una acción de gracias, está bien, pero que no es un hábito constante. No, yo hice esto, yo hice aquello, yo di esto, yo entregué aquello, yo ayudé a aquel, yo llevé. Eso no es correcto, así que no hay que hacer esas cosas para ser vistos. Tú haz lo que tengas que hacer, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Siguiente principio, hermanos. Además, Dios espera de nosotros humildad y servicio al prójimo. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Una vida de humildad y servicio a los demás. No seamos duros de cerviz, como el pueblo de Israel, que le costaba trabajo esta parte de atrás, la cerviz. No se humillaban, sino más bien a ser humildes y decir, Señor, aquí estoy y pongo mi vida al servicio de los demás. Pero también, siguiente punto, en el cristianismo genuino se realizan las ordenanzas de Dios, tales como el diezmo, pero sin dejar las virtudes, la justicia, la misericordia y la fe, ya que estos fariseos, escribas, solo daban su diezmo y ya, y decían, listo, cumplí con Dios, vámonos. Sino que va una mezcla, que Jesús dijo, qué bueno que den su diezmo, pero es importante también practicar las virtudes. Y por último, es limpiarnos por dentro primero, abandonando de corazón las prácticas pecaminosas, alejándonos de todo aquello. Así como estas porciones, Jesús les hablaba a estos
a estas personas, fariseos y escribas, como les decían que por fuera eran sepulcros blanqueados, muy bonitos, bien arreglados, pero por dentro estaban llenos de huesos, de podredumbre, como pues sí, lugar donde se guardan los cuerpos que hay dentro. Pues hay putrefacción, huele feo, se está echado a perder. Es lo que Dios, Cristo especialmente, no quiere que hagamos. Así que hermanos, continuemos, tengamos un descanso para continuar con nuestra lección. Hermanos, ahora hemos visto extremos que nosotros como cristianos podemos llevar y es triste que llegaremos a ello, ¿no? Dios quiere al contrario, que dejemos esos extremos. Ya vimos el primer extremo, el extremo del legalismo, que nos puede llevar a ser legalistas. Y otro extremo es el extremo de la religiosidad. Y vamos a ver por último, mis queridos hermanos de la clase formativa Poder, el extremo del intelectualismo para buscar saber por saber. El extremo del intelectualismo de buscar saber por saber. Dice ahí nuestro estudio: podemos definir este tipo de intelectualismo de buscar saber por saber como la actitud en la que se busca la adquisición de conocimiento de la Biblia y de otras materias. Pero sin una búsqueda sincera de Dios que actúe sobre el carácter y la conducta personal para hacer y hacer lo que Dios quiere, lo que Dios quiere es la disociación entre saber lo que Dios dice y la voluntad de llevarlo a cabo. Incluye también el error de equiparar la sabiduría humana con la sabiduría de Dios, o tratar de complementar la sabiduría de Dios con la sabiduría del mundo. El tratar de encajarlos, eso no está dentro, no se puede, por más que queramos. Esta actitud conduce a la acumulación de conocimiento sobre Dios o de otras materias, sea de la Biblia o de otras fuentes, pero sin una relación con Dios, y causa que la persona ponga su confianza en lo que sabe o lo que cree que sabe, volviéndose orgullosa de esto y alejándose de una verdadera relación con Dios y de la vida agradable a Él. Así que hermanos, ¿cuáles son las características entonces y frutos del intelectualismo de saber por saber? Hay quienes buscan esto, hermanos, siempre buscarán tratándose de obtener más conocimiento, de saber, de adquirir ciertos libros, de adquirir cierto conocimiento, pero eso nos lleva a una vida infructuosa y eso nos lleva a equivocarnos, hermanos, y como lo vamos a ver que el conocimiento envanece, nos infla, y eso hace que nosotros digamos: ya lo sé todo, yo ya sé esta parte, por supuesto. Pero bueno, primero vamos a revisar 1 Corintios capítulo 8. Nuevamente te voy a pedir que leas por favor esta porción, pongas pausa a este video y que después estudies esta porción con detenimiento. Hermanos, una vez que leyeron esto, estudiamos lo que dice esta porción. En esta porción Pablo está corrigiendo a los hermanos de Corinto, quienes poseían ya cierto conocimiento de la palabra de Dios, pero no lo estaban utilizando con amor a su prójimo, sino con egoísmo e imprudencia. Aquí encontramos que el intelectualismo envanece a la persona, como lo dije anteriormente. Envanece a la persona, o sea, se hincha de orgullo. Deja a un lado el amor al prójimo y, por supuesto, se ve a sí mismo y solo busca algo para sí mismo. Pero siguiente. El intelectualismo nos conduce a imaginar que entendemos todo completamente, como dice ahí Corintios capítulo 8, versículo 2. Creer o imaginar que lo entendemos todo completamente. Y la verdad es que no. Pero también dice el siguiente principio: el intelectualismo conduce a usar mala libertad que tenemos en Cristo y provoca que seamos de tropiezo a los débiles, participando de asuntos dudosos o pecaminosos, tratando de justificar nuestra conducta inapropiada con lo que la palabra de Dios dice o no dice. Como en esta porción, hermanos que sabían que un ídolo no era nada, se escudaban en eso para comer en lugares de ídolos, afectando la conciencia de hermanos débiles. Pero también en 1 Corintios 8 vemos los frutos del intelectualismo
O sea, esta actitud nos conduce a pensar contra Cristo y los hermanos, hiriendo las conciencias de los débiles y de los demás, pues solo nos interesamos en hacer lo que pensamos que está bien y no en cómo afecta eso a otros delante de Dios. Y bueno, hermanos, eso es lo que hace el intelectualismo, pero no es la única porción, hay más. Vamos a ver por favor, Santiago, capítulo 3, versículos 1 al 18, por favor. Vamos para allá. Santiago, capítulo 3, versículos 1 al 18. Nuevamente, te voy a pedir, por favor, que pongas pausa al video y leas con detenimiento esta porción y explicaremos el contenido referente a este tema. Perfecto, hermanos. Una vez que han leído esta porción, aquí Santiago, dice nuestro estudio, aquí Santiago, el hermano de Jesús, describe las características de la sabiduría humana y las características de la sabiduría de Dios para que sepamos qué tipo de sabiduría está dirigiéndonos o dirigiendo a otros. El intelectualismo de saber por saber, dice el primer principio, nos conduce a la sabiduría de Dios a menos que nos dejemos dominar por esa sabiduría. El intelectualismo, sin la sabiduría de Dios, nos inclina a guardar celos, amargura, presunción, o sea, jactarnos de lo que sabemos y negar la verdad de nuestro estado interior. Pero también el intelectualismo sin sabiduría de Dios conduce a la práctica en sabiduría terrenal, animal, diabólica, la cual no es la sabiduría de Dios. No es la sabiduría de Dios. Este tipo de sabiduría causa contención, o sea, y rivalidades con los demás hermanos, perturbación de la mente y tristemente otras obras perversas. Y por eso, hermanos, es muy importante estudiar la última porción. Estudien, por favor, 1 Corintios 1, 18 al capítulo 2, versículo 16, y después lean del capítulo 3, del versículo 18 al 23. En esas porciones, Pablo instruye a los hermanos de Corinto respecto a la superioridad de la sabiduría de Dios por encima de la sabiduría humana, razón por la cual no debería confiar en la sabiduría humana, lo que sabemos, conocemos, sino buscar aprender y vivir en la sabiduría de Dios. Dice ahí la expresión bíblica. Lean con atención estas porciones y anota las frases que nos indican la superioridad de la sabiduría humana o de la sabiduría divina por encima del intelectualismo mundano. Muy bien, les pido por favor que pongan pausa al video y estudien con paciencia y con detenimiento cada uno de estos versículos. Adelante, hermanos. Muy bien, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo les fue en la expresión bíblica? Como nos podemos dar cuenta, la sabiduría divina es mejor que el intelectualismo mundano. Así que ahí, hermanos, pudieron ustedes anotar estas frases, pudieron anotar, por supuesto, cómo se compara que mejor es la sabiduría humana y es mucho mejor que el intelectualismo mundano, como por ejemplo, dice ahí en 1 Corintios 1:24, vean la diferencia. Mas para los judíos, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Estamos viendo aquí la superioridad de la sabiduría divina por encima del intelectualismo mundano. Y dice el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Qué interesante. Versículos 26 y 27, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Si tú lees estas porciones y te vas a dar cuenta, sin duda alguna, que es mucho mayor la sabiduría divina que lo que nosotros podamos aprender o saber de muchos temas, de la Biblia, de conocimiento secular. Porque es más importante la sabiduría divina. Y hermanos, Dios quiere entonces que busquemos ese equilibrio cristiano. Dice ahí nuestro estudio. En lugar del intelectualismo o acumulación de conocimientos para provecho egoísta, satisfacción propia o orgullo personal, la Biblia nos instruye en las mismas porciones a buscar el conocimiento de Dios para conocerlo a Él, amarlo a Él y usarlo para ajustar nuestras vidas
a su sabiduría y ser de provecho a los demás. Primer principio, el conocimiento acompañado del amor al prójimo y a Dios es lo que causa la edificación propia y de los demás. Segundo, la actitud correcta para usar el conocimiento consiste en ser conscientes de que no lo sabemos todo. ¿O ya lo sabe todo? No lo sabemos todo. Nuestro conocimiento está siempre en formación y, hermanos, nunca llegaremos a saberlo todo. Nunca, porque dice Filipenses que Cristo está formando en nosotros un cristiano como Él quiere. También dice, debemos usar, siguiente principio, lo importante es que Dios sabe que lo amamos, no tanto todo lo que sabemos de Él, y esto se demuestra en nuestros hechos. A ver, pregúntese, ¿qué tanto sabe de Dios? Sin duda alguna ustedes responderán, bueno, voy sabiendo, voy conociendo de Dios, pero hágase esta pregunta después. ¿Qué tanto eso que sabe ha afectado su vida, su carácter, su corazón, su matrimonio, su concepto del pecado, su concepto de las promesas de Dios? Ahí es la clave. Siguiente. Debemos usar adecuadamente la libertad que obtenemos por el conocimiento de la verdad, considerando que nuestros actos afectan a otros y procurando no ser tropiezo a nadie. No usar el conocimiento, justificándonos haciendo cosas que puedan hacer tropiezo a otros. Esto es muestra de amor al prójimo. Siguiente. Usar adecuadamente nuestro conocimiento de Dios es evitar hacer aquellas cosas que hieren las conciencias de los débiles en la fe. Si tú sabes más que otros, déjame decirte que tienes una responsabilidad mucho mayor para con aquellos que apenas están creciendo en la fe, que apenas están siendo bebés espirituales. Tú tienes una mayor responsabilidad y cuidar que no afectes su corazón, su mente, su vida con tus acciones. Siguiente. Lo que Dios quiere es que mostremos la sabiduría que tenemos por medio de una buena conducta y un carácter equilibrado, o sea, con mansedumbre. Lo que tú sabes sea algo que tú practiques y vivas. Siguiente, debemos buscar la práctica de la sabiduría de lo alto, la cual tiene estas cualidades y nos guía a esas virtudes. Recuerden que la sabiduría divina es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Debemos abandonar todo tipo de sabiduría que no tenga estas cualidades o que nos conduzca a hacer cosas opuestas a las cualidades de la sabiduría de Dios. Pues esa no será nunca la verdadera sabiduría de Dios. La que nos desvíe, la que nos conduzca a cualidades en contra de lo que Dios nos ha establecido. Siguiente, la sabiduría de Dios siempre trae frutos de justicia, o sea, trae como resultado buenas obras, mismas que se sembraron cuando buscamos la paz. Trae frutos, el que tú sepas, conozcas, sabes de la Biblia, sabes o tienes experiencia, es que te lleve a una conducta, que te lleve a frutos de justicia, a buenas virtudes. Siguiente principio, aunque el hombre busca portentos o conocimientos, nuestra sabiduría está en una persona, en Cristo. Él es la sabiduría y el poder de Dios. Por eso debemos poner nuestra confianza en Él. Siguiente principio, la sabiduría de Dios es sumamente superior a la sabiduría humana. Su poder es sumamente superior al poder humano. Dios nos ha escogido inmerecidamente como sus instrumentos para llevar su sabiduría y manifestar su poder, aunque para los ojos del mundo seamos ignorantes, débiles o despreciables. Y esto es para su gloria y no para la nuestra. Este libro, como dice el Salmo 19, dice la Biblia que hace sabio al sencillo. Y hermanos, si tú no tuviste la oportunidad de estudiar una carrera o no tuviste la oportunidad de desarrollarte profesionalmente, no te preocupes. ¿Sabes, hermano? No importa. La que te pueda hacer sabio, la sabiduría que te pueda hacer sabia, es la sabiduría divina. Y eso hace en los corazones y mentes de las personas. Porque hay personas que saben mucho, tienen mucha experiencia secular, doctorados, maestrías, pero ves su vida, ves sus acciones, ves su matrimonio y no hay nada que desear de ellos, la verdad. Sin embargo, una persona que está en un oficio, que desarrolló, tal vez no estudió una carrera, y ver cómo estudia la palabra de Dios, es una persona tan sabia que no importa eso, qué tanto conocimiento tenga.
Siguiente principio, nuestra fe nunca debe fundarse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso no debemos mezclar la sabiduría humana con la de Dios. Nada, hermanos, nada tiene que ver la sabiduría humana con la sabiduría divina. También, hermanos, por medio del Espíritu Santo, Dios nos hace conocer su sabiduría excelsa. Él nos enseña la sabiduría de Dios por medio de su palabra. Pero para eso necesitamos ser cristianos espirituales, que nos dejemos enseñar por el Espíritu, dispuestos a hacer aquello que incluye realizar. Y por último, en este principio, la manera de ser verdaderamente sabios es haciéndonos ignorantes delante de Dios. Despojarnos de la sabiduría humana y aprender con humildad la sabiduría de Dios, la sabiduría divina, la que vale la pena. Hermano, si tú estás en esta lucha de un extremo de saber, de conocer, obtener conocimiento, ten mucho cuidado. Te va a desviar y nos puede llevar a los demás extremos, por supuesto. Así que ten mucho cuidado. Busquemos entonces la sabiduría divina. Ahora, hermanos, resumiendo, dice nuestro estudio, sed sobrios y velad es un precepto que se repite varias veces en el Nuevo Testamento, como lo hemos visto, y que nos sirve precisamente para mantenernos firmes en el verdadero cristianismo. Cuando somos equilibrados o templados, esto es, cuando somos sobrios en lugar de perder la cordura, y cuando vigilamos nuestra propia vida, o sea, cuando no nos dormimos, sino que nos mantenemos alertas constantemente, entonces no tenemos por qué caer de nuestra firmeza y podamos conservarnos fieles a Dios en todo tiempo. El mismo apóstol Pablo sabía que necesitaba cuidar su propia vida para poder seguir adelante en la lucha cristiana. Por eso expresó la siguiente porción en 1 Corintios 9, 24 al 27. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, hemos estudiado los tres extremos o desviaciones en la vida cristiana que debemos evitar con la ayuda de Dios. El extremo del legalismo, el extremo de la religiosidad y el extremo del intelectualismo en buscar saber por saber. Desviarnos a esos extremos puede ser algo muy sutil. Por esto es importante que seamos advertidos y que estemos cuidando nuestra vida cristiana. Si nos mantenemos firmes, cultivando una sincera relación con Dios, donde conocemos más a nuestro Maestro Jesucristo y buscamos imitarlo en nuestra vida, siguiendo lo que la palabra de Dios dice, no tenemos por qué desviarnos, pues siempre seguiremos el ejemplo correcto. Medita, hermano, meditemos sinceramente en cuál de estos extremos has caído en el pasado, aunque sea un poco. ¿Y por qué? Medita. Y ahí está la decisión clave. Hermanos, decidamos alejarnos del legalismo, religiosidad o el intelectualismo. Abandonemos cualquiera de estos extremos en los que hayas comenzado a desviarte. Decide mantenerte en un cristianismo equilibrado, cultivando la relación con Dios. La acción necesaria, ¿ok? Tomamos estas decisiones, ahora ¿qué vamos a hacer? Primero, guarda tu corazón. Mantente vigilante de tus motivaciones y acciones para que no te engañes a ti mismo en estos extremos, que son muy sutiles, hermanos, son muy sutiles. Continúa cultivando tu relación con Dios por medio del estudio personal de la Biblia y la oración. Vive estudiando y repasando la vida y ejemplo de Jesucristo, quien es nuestro modelo a seguir. También, reúnete, júntate con otros cristianos que desean practicar el cristianismo equilibrado. Hermano, aléjate de cristianos religiosos, de cristianos legalistas o cristianos, yo le llamaría intelectualoides, que dicen que saben mucho, pero no. Aléjate, por favor, de ellos. Corta de tajo. Como dice el Señor, lo dice en la palabra de Dios, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Aléjate de esas personas. Y tristemente los hay. Y tristemente los hay en nuestra iglesia. Cuida mucho y aléjate de esas personas. Corta de tajo, por favor. Siguiente, trata de ayudar a los que están desviando a estos extremos, pero si no quieren ayuda, aléjate de ellos. No solo los bloquees, no solo les digas, eso está mal, es incorrecto, sino dale estos principios y ayúdales, pero si ellos no quieren, aléjate de ellos, porque eso nos llega a contaminar. Acuérdate, un poco de levadura leuda toda la masa. Y aquí está, hermanos, el recurso divino. Gracias a Dios por esos recursos
que tenemos del Señor. Recurso divino, ser como Cristo y seguir sus enseñanzas es precisamente el cristianismo verdadero, equilibrado y feliz. Allí es donde encontraremos descanso para nuestras almas. Dice Mateo 11, 28 al 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tú llevas estos extremos, ¿sabes? Es complicado ser religioso, es complicadísimo ser legalista, es súper complicado guardar intelecto, hermanos. Cuando dijo el Señor Jesús, este pasaje está descrito en un contexto de religiosidad extrema en los tiempos de Cristo, donde precisamente los escribas y fariseos ponían cargas pesadas y el Señor, esos yugos pesados, y es por eso que el Señor les dice, ok, aquí está mi yugo, este es mi yugo, que es fácil y ligero, pero ese yugo implica humildad, ese yugo implica dirección, ese yugo implica obedecer al Señor, porque es fácil y es ligero, no como la religiosidad, no como el legalismo o el intelectualismo. Así que hermanos, de la clase formativa Poder les animamos a que podamos practicar este principio y sobre todo vivamos un cristianismo equilibrado, evitando los extremos que nos desvían. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias, hermanos. Cuídense mucho. Nos vemos pronto.